la corriente del mundo diría, pero los creyentes tienen fe y yo también tengo fe, porque yo me oro, yo creo en Dios, aunque yo no voy a la iglesia, aunque yo no evangelizo, aunque yo no ayuno, aunque yo no hago ciertas cosas como la iglesia hace, pero yo también creo en Dios. Sí, tú dices que creer en Dios, pero el Dios al que tú crees está moldeado a su conveniencia. Pero el Dios al que nosotros creemos no se moldea a nosotros, sino que nosotros nos moldeamos a ese Dios, que es diferente. Ahí es la diferencia entre la fe del incrédulo y la fe del creyente. La fe del incrédulo, que dice muchas veces creer en Dios, es que está moldando a ese Dios a su conveniencia. Me tiene que cuidar, me tiene que bendecir. Dios quiere, Dios me ha dado la vida para que sea feliz. ¿Te das de cuenta? Están viendo a Dios y le están amoldando a Él. No, la fe del creyente es al revés. El creyente se amolda a Dios. El creyente amolda su carácter, su vida, su personalidad, se amolda a la voluntad de Dios, que es muy diferente, ¿no? No es que nosotros amoldamos a Dios a nuestros ideales o a nuestra cosmovisión, sino que nosotros nos amoldamos a la voluntad, a los pensamientos y a los designios de Dios. O sea, que es muy diferente. Entonces, fe no solamente es creer, es obedecer, es amar, es confiar, es estar seguros, es estar gozoso, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, ahí viene la diferencia. Entonces, los creyentes estamos bajo esta ley, la ley de Cristo. Y la ley de Cristo, hermanos, implica muchas cosas. Y lo decíamos la semana pasada y lo vamos a seguir diciendo siempre. Lo que engloba todo esto, lo que va a dar motor a todo esto, es el amor a Dios. Es el amor a Dios. Yo voy a poder cumplir los mandamientos que Pablo ahorita está mencionando. Yo lo voy a cumplir si tengo la ley del amor. Por eso es la ley de Cristo, es la ley del amor. Cristo mismo dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado y así como el Padre me ama a mí. Entonces, la clave o el motor que nos va a impulsar a cumplir los mandamientos que Dios va a dar a través de Pablo a la iglesia es el amor a Dios. Y surgió una pregunta, ¿no? Antes de entrar a los mandamientos donde nos hemos quedado, en el posteo que hacía para esta reunión, para este tiempo de comunión, hacía la pregunta, ¿se han dado de cuenta, por ejemplo, ustedes, que los 10 mandamientos, no hay mandamientos como lo vemos acá? ¿Cuál, por ejemplo, orar sin cesar, estar siempre gozosos, ¿no es cierto? No apaguéis el espíritu. No hay este tipo de mandamientos en los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos engloban también los 613 que solamente eran para mostrar el pecado. Recuerda que el principal motivo o función de la ley mosaica era mostrar nuestra condición y nuestra posición con Dios. ¿Cuál era esa? Que somos pecadores y que ninguna de nuestras justicias, nuestras buenas obras, nos pueden hacer alcanzar salvación. De Corintios capítulo 3, si no me equivoco, que la ley es una ley que lleva siempre a la condenación, ¿no? Por eso diría Pablo que la letra mata, que la letra escrita en tablas mata. Y Pablo dice en Romanos 7 que esta ley, tomando pecado por mi carne, dice que la ley le mató. Entonces le hizo ver su condición, pecador, injusto y que está culpable delante del juicio de Dios. Entonces, esta ley nos acercaba a la verdadera gracia, que era en Cristo Jesús, a la verdadera justificación. ¿Y qué hacía? Lo principal que hacía, hacía colocar una total dependencia a Dios y un total rechazo al hombre y a las obras del hombre también. ¿Te das de cuenta? Entonces, para entrar al núcleo, por así decirlo, de la espiritualidad en la cual Dios propone la ley, porque tienes que entender algo. Entonces, la ley no es mala, porque Pablo diría en Romanos, porque la ley de Dios es buena, agradable y perfecta, y santa, perdón. ¿No es cierto? La ley no está mal. Lo que está mal, ¿qué es? Nuestros corazones. Entonces, el punto partía de cuál? Que la ley Dios propuso para que el hombre vea su condición y en su condición pueda acceder al arrepentimiento y poder entender el corazón de la ley, que era buscar a Dios, que era tener un acercamiento a Dios, conocer a Dios, adorar a Dios y también tener comunión con Dios. Ese era el propósito de la ley, llevarnos hacia Dios, ¿ya? Entonces, vemos aquí en los mandamientos que Pablo va a dar a la iglesia, entendiendo todo esto, que ya el creyente tiene el Espíritu Santo, conoció el amor de la verdad en Cristo Jesús, y ahora Dios le da mandamientos, ¿ya? Mira,
hemos quedado en el verso 14. Y ahí vamos, me gustaría que participemos todos, ¿ya? Dice el texto ahí, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y el verso 15 diría, donde creo que empezar hoy día, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Voy a repetir una vez más. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y con todos. Voy a también por aquí. Recuerden que esto mayormente nos va a llevar a un crecimiento espiritual, ¿ya? Una vez más, el apóstol Pablo en sus 13 epístolas siempre va a enseñar doctrina. Claro que sí, va a enseñar eh, cimientos en el cual la iglesia tiene que sostenerse a nivel doctrinal, lo que la iglesia tiene que abrazar para creencia y para madurez. Pero también Pablo lo va a llevar a lo aplicativo y eso es la función de la palabra de Dios. No solamente te va a informar, sino también te va a formar, ¿no es cierto? Eso hay que entenderlo bien, porque información sin formación no valdría la pena, no tendría sentido. Sería insulso tener mucha información y no formación. A lo que te quiero decir con palabras simples es esto, que si tenemos conocimiento de Dios, pero no lo aplicamos, eso es engañarnos a nosotros mismos. Y eso también es la diferencia entre un creyente y uno que no lo es, ¿no es cierto? Porque el creyente abraza las creencias, no solamente las creencias de que Dios existe, sino que de ese Dios tiene mandamientos, tiene preceptos y tiene ordenanzas para la vida del creyente. Y el creyente, a decir, tengo fe en Dios, está abrazando todo ese conjunto de enseñanzas y doctrinas. Por ejemplo, una enseñanza que el creyente abraza, ¿cuál es? Una ordenanza de Dios es congregarnos. ¿Por qué? Porque en la congregación es donde uno hace vida congregacional, es donde uno puede crecer en comunión con varios hermanos. Entonces, nosotros abrazamos, mire, no solamente decir creo en Dios, sino abrazar todo lo que Dios quiere. Yo no puedo decir creo en Dios, pero no cumplo lo que Dios dice. ¿No es cierto? Entonces, algo similar pasa cuando tenemos conocimiento de la Biblia sin aplicación, nos estamos engañando a nosotros mismos. Santiago diría de la siguiente manera, ¿no? El que dice tener fe, pero sin obras, sin aplicación, sin llevarlo a la vida, pues esa fe es muerta. Esta fe no avanza ni retrocede, está quieta, es muerta. Está nula, ¿no es cierto? Entonces, ahí vemos algo que la Biblia siempre nos va a enseñar. Recuerde, la Biblia es información, sí, pero la Biblia también te va a formar el carácter, ¿no es cierto? De manera que vamos conociendo a Dios, eso se refleja en la vida del creyente, ¿ya? Porque el cambio que hace la Biblia, recuerda lo que dice Hebreos capítulo 4 dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta las coyunturas del alma y del espíritu, etcétera, ¿no? Entonces, la palabra es eficaz porque el cambio que la palabra hace, que el conocimiento de Dios hace, va a cambiar el corazón y lo va a reflejar en lo exterior, ¿no es cierto? Entonces, primeramente, Pablo, ¿qué hace? Te enseña cosas para que conozcas a Dios. Por ejemplo, en Colosenses, ¿qué nos enseñó? Hay mucha apología acerca de Cristo. Él es el unigénito de la creación. Por Él se hicieron los cielos y la tierra. Todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra fueron creados por Él. ¿Qué te está enseñando ahí? Que Jesús es Dios, que Él creó, que Él sustenta todas las cosas y Él merece adoración. Cuando Pablo te enseña eso a través de las Escrituras, tú empiezas a razonar de Dios y a creer más a Dios. Y eso va a cambiar en tu vida exterior, va a reflejar a lo exterior. Antes no conocías solamente conocíamos a un Jesús que murió sufriente, que con clavos, que vino y fue bueno, etcétera. Pero cuando vemos la Biblia que ese Jesús que murió en la cruz es rey, es creador, es omnipotente, es omnipresente, es merecedor de toda la gloria, porque él mismo diría, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Cuando aprendes esas cosas, cambia tu perspectiva, no solamente de Dios, sino también de todo lo que conlleva a Dios. Tanto Jesús, tanto los mandamientos de Dios, tanto el obrar de Dios, tanto la voluntad de Dios cambia y eso se refleja en una vida de obediencia a Dios. Por lo tanto,
conocer a Dios siempre va a reflejar en qué, en un cambio hacia Dios primeramente. Cambiamos primeramente por Dios y a Dios. Recuerda siempre eso. Entonces, empieza a hablarles doctrina. ¿Qué arrebatamiento? ¿Qué tribunal de Cristo? Veíamos en los versos anteriores que también un gozo cuando Cristo venga, que la resurrección de muertos, y eso tendría que haber cambiado al creyente. Sí, Pablo le dice, mira, si esas cosas les enseño a ustedes para que puedan entender la magnitud de Dios y eso pueda reflejar en sus vidas. Y ahora, entendiendo la información de Dios, vamos a la formación, vamos a la aplicación. ¿Qué? Ámense unos a otros, valoren, amen a los siervos que enseñan la palabra de Dios, tengan paz para con todos, alientan también a los que tienen poco ánimo, sostengan a los débiles. ¿Te das de cuenta? Entonces, Pablo empieza siempre por adentro. Bueno, la Biblia, que es de Dios, siempre va a empezar por adentro, para que reflejemos afuera a los demás. Entonces empieza ahí en el verso 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Y Pablo está hablando ahí en el contexto de la iglesia. Cuando dice mal por mal, dice que no haya peleas. Y tú puedes pensar, o sea, ¿podrían agarrarse a los golpes? No, Pablo no solamente está hablando de ese tipo de peleas, de ese tipo de males, sino también del verbal, sino también del actuar, del carácter, ¿no es cierto? Pablo está diciendo, mira, nadie pague a otro mal por mal. Pero cuando no conocemos a Dios, mira, este es un mandamiento de Dios, para empezar. Son mandamientos que Dios, porque mira lo que Pablo diría en el verso 4, verso 2, escucha lo que dice Pablo, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pablo no dice, mira, qué instrucciones doy por mi cuenta, o por la cuenta de Timoteo, o por la cuenta de Silas. No, Pablo no está diciendo, mira, nos reunimos, yo, Pablo, Silas y Timoteo, y anotamos unas cuantas cositas que hagan para mejorar su vida o para mostrar a Cristo. No, él dice, estas son las instrucciones, ordenanzas, mandamientos, estatutos que Dios está dando, que el Señor Jesús está dando. ¿Te das de cuenta? Y más adelante diría, así que el que desecha esto, en el verso 8, no desecha a hombre, no me desecha a mí Pablo, no desecha al que escribió que en este caso es Pablo, o al que está predicando ahora, en este caso mi persona. No está desechando el que no cumple estos mandamientos, sino que a Dios desecha, que también nos dio su Espíritu Santo. Y esto es muy importante, muy importante. Y eso es tristemente lo que resaltamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que muchas personas están buscando de la Biblia y mucha información, pero no están viendo el corazón de todo eso, porque Dios principalmente quiere que podamos aplicar lo ya aprendido. Si conoces bien que Dios, Jesús te salvó, ¿no es cierto? Si conoces bien que Jesús te salvó, que te amó, que se entregó por ti, tú tienes que empezar a vivir eso. Pero muchas personas hoy, ¿qué es lo que buscan en las redes sociales? Que las marcas, que el anticristo, que la vacuna, etcétera. ¿No es cierto? ¿Quién fue la esposa de Caín? Existe una tal Lili, pero no vemos lo que Dios realmente quiere que entendamos. El corazón de la ley mosaica y el corazón de la ley ahora en Cristo, ¿cuál es? El acercamiento a Dios. Por eso Dios dijo a los judíos, ¿qué les dijo? Estoy cansado de sus sacrificios, de sus holocaustos, ya no los quiero ver más. En Isaías diría eso, ya me dan asco. Yo ya no quiero holocausto, quiero obediencia, quiero comunión. No han entendido la ley, porque el corazón de la ley era que se acerquen a mí. Pero ¿qué lo han hecho? Rituales, preceptos, mandamientos, ordenanzas que solamente les ha llevado a la carne y alejarse más de mí. Por eso el profeta diría, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo es posible eso? El pueblo tenía rituales, hacía ofrendas, tenía los shabbates, tenía las fiestas, tenían las primicias, pero Dios dice, tienen todo eso, pero no me aman. ¿Por qué? Porque de labios me adoran. Es algo exterior y Dios quiere algo interior. Y ese es el propósito de la ley. Llegar al corazón del hombre. La ley mosaica tenía ¿qué tenía que cumplir? Hacernos ver que éramos pecadores y que necesitábamos de Dios. Necesitamos de Él. Por más que hagamos buenas cosas, nunca vamos a poder acercarnos a Él y mucho menos tener la justificación en Dios. Por lo tanto, ¿qué quedaba? Reconocer nuestros pecados y ir a Dios en adoración, en humillación, como aquel publicano, ¿no? A todo arrodillado,
Y decía, yo soy pecador, Señor, sé propicio a mí, no merezco ni siquiera levantar la cabeza, diría el publicano, ¿no? Eso es el propósito de la ley, buscar a Dios de corazón. Y también es el propósito de la ley en Cristo es darnos principios para buscar a Dios, para agradar a Dios y para mostrar a Dios principalmente en nuestras vidas, que ha habido un cambio para nuestras vidas. Entonces, Pablo ahí dice, mira, antes cómo era, cómo se pagaba, la típica, ¿no? Que también estaba en ese tiempo. Ojo por ojo, diente por diente. Si tú me haces esto, yo también te devolveré mal por mal. Pero Pablo dice, no, 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 no. Ustedes han sufrido un cambio interior. Y eso es realmente lo que significa arrepentimiento, un cambio de mente. Ustedes creyentes, dice, mira, conocen a Cristo, predicaron a Cristo, aceptaron a Cristo en medio de gran tribulación, es porque cambiaron su mente, su manera de pensar, su manera de vivir, su cosmovisión fue alterada totalmente hacia Dios. Ahora, este Dios que ustedes conocieron en medio de gran tribulación y a su Hijo Jesucristo, tiene una ordenanza. Ya no hagan lo que hacían antes. Ya no paguen mal por mal, sino que, como diría el apóstol libros atrás, sino pagad, sino venced al mal con el bien. Sino al mal, ¿cómo tengo que vencerlo? Lo mismo que Pablo está diciendo aquí, ya no paguen para con otros. Está hablando a gente que no se congrega conmigo, que no haga conmigo, a ese sí. Si me hace algo mal, además es hijo de Satanás. No, no es creyente. No, dice el texto ahí, no paguen a otro. Sí, de la iglesia sí, pero también que dice, y para con todos. Y para con todos. Recuerde una cosa, el cambio que el creyente va a tener no es solamente dentro de la iglesia, principalmente es en el mundo. Pablo está diciendo, mira, el cambio primeramente tiene que ser entre ustedes, como diría el mismo apóstol en Corintios, tensiones, y eso es bueno, porque entiende, les lleva más a la dependencia de Dios. ¿Te das de cuenta? Pero también ese mismo cambio tiene que verse afuera para con otros. Y recuerden, no solamente estamos hablando de pleitos a puños, a golpes, sino también de la lengua, de cómo estamos respondiendo a otros. Y eso es a veces, hermano, lo difícil. Por eso les decía, vean esto y vean la ley mosaica. Y obviamente dirán, no, ahora entiendes por qué es superior, y ahora entiendes por qué necesitamos del Espíritu Santo y necesitamos de la dependencia de Dios siempre, porque somos dados a enojarnos y a pagar mal con mal siempre. ¿Sí o no? Yo sé que ahí ustedes van a mover la cabecita, sí. A veces como madres, ¿no? Como madres o como esposos también, ¿no? A veces la esposa responde o el esposo dice algo y la esposa aumenta, le dice esto más y le dice, ya estás pagando mal con mal. O el esposo dice, mira, llegué y ¿hay comida? ¿Hay algo de cenar? Ah, hazte tú, tienes manos, vete, prepara, ya estás, como dice Santiago, colocando ahí un pequeño fuego que ya puede encenderse grande. Entonces hay que entender que para nosotros cambiar, recuerda lo que dije también la semana pasada, no veas estos mandamientos primeramente enfocándote en ti. Ah, no, pero mi carácter. Ah, no, pero que soy así. Ah, no, pero que él me hace así. Ah, no, pero que vivo así. Ah, no, no. No mires los mandamientos. Mira los mandamientos enfocándote en Cristo. Porque ¿qué dijimos la semana pasada? Dijo, sean pacientes unos con otros. Ahora, yo voy a ser paciente con mi hermano, primeramente recordando la paciencia que Dios tiene conmigo. Primeramente yo experimento la paciencia de Dios, el amor de Dios, el ánimo de Dios, y eso voy a reflejar a otros. Dime tú, si hoy no has fallado contra Dios, si hoy no has hecho algo malo para con tu Señor, sea en palabra, sea en pensamiento y sea en acción, creo que todos vamos a responder, sí, fallé a Dios. Dije algo malo, pensé algo malo o hice algo malo. Y si tú reconoces eso, también tendrías que reconocer que Dios tendría que haberte fulminado en ese momento, porque la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué es lo que Dios hace contigo? Él, en vez de pagarte ese mal, dándote castigo, te da un tiempo de oportunidad. Y es por eso, como diría el salmista, oh Señor, grandes son tus misericordias, se renovan cada mañana.
porque todos los días yo peco y todos los días veo tu misericordia en mí. ¿Y cómo yo voy a pagar a alguien que hizo mal? Si tú, Dios, cuando yo hago mal, cuando te hago mal, cuando te digo algo mal, cuando pienso algo mal, tú me das el pan de cada día, me das el gusto, el placer de tener a mi familia, puedo ver el sol, puedo caminar. Tú, Señor, eres grande en misericordia. Entonces tenemos que ver los mandamientos primeramente viendo a Dios, el carácter de Dios. Y eso es reflejar en nuestra vida exterior. Dice, mira, antes seguid siempre lo bueno, unos con otros y para con todos. Entonces, esto no solamente implica en la iglesia, no, es que en la iglesia mis hermanos me ven, entonces me voy a portar bien, voy a ser educado, les voy a saludar, si estoy en objeción no voy a decir nada, voy a cerrar la boca, pero cuando esté en el mercado, en la calle, en mi trabajo, ahí sí, ahí me van a conocer lo que opino, en lo que no creo, en lo que estoy de acuerdo. No, 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 no. El cambiar, recuerda que principalmente es para los de afuera, ¿ya? La congregación local, la iglesia local a la cual tú te congregas, solamente es un lugar de enseñanza donde aprendes, no solamente doctrina, sino también carácter, y lo pasas a reflejar en el mundo. Por eso Pablo dice, mira, no paguen mal con mal, siempre busquen lo bueno para con otros dentro de la iglesia y después para con todos. ¿Te das de cuenta? Entonces Pablo siempre va a mostrar ese énfasis, y la Biblia también. Recuerda lo que Jesús dijo: vosotros seréis la luz de la iglesia dentro de la congregación. No, vosotros seréis la luz del mundo y la sal del mundo. Por lo tanto, lo que Dios hace conmigo en mi interior, yo tengo que mostrarlo al mundo en lo exterior, no dentro de la iglesia principalmente, sino principalmente afuera, donde los demás vean este cambio, el pagar bien, vencerlo a lo malo con lo bueno. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque en la vida, mira, en estos creyentes que todavía están sufriendo persecución y había llegado algunas cartas equivocadas, supuestamente escritas por el apóstol Pablo, diciendo que Cristo ya vino, que ya vio la resurrección, etcétera. No solamente estaban sufriendo persecución, sino también que estaban sufriendo las malas enseñanzas, que lo vamos a ver en la segunda carta. Entonces, era un tiempo muy difícil. Entonces, siempre va a haber personas que van a querer pagar mal con mal. Por ejemplo, en este caso, lo vamos a ver en la segunda carta, había mucha falsa enseñanza, en el sentido que Pablo dice, mira, no crean, ni por carta, ni expida por nosotros, o por el Espíritu Santo, o por algún espíritu, no crean. Había falsas enseñanzas. Había también falsos hermanos también, que estaban desviando a otros, o estaban desanimando unos a otros. Entonces, ¿ahí qué implica Pablo? Pablo siempre, miren siempre a Cristo, miren siempre a Él. Y cuando le miren a Él mismo os ayudará para que ustedes ayuden a otros. ¿Ya? Dice ahí, para con todos. Entonces, esto se extiende no solamente dentro del círculo de la iglesia, sino también afuera. ¿Ya? Otro mandamiento, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Verso 16, estad siempre gozosos. ¿Alguien quiere comentar acerca de este mandamiento? ¿Cómo podemos estar siempre gozosos? Por si acaso, gozo no es felicidad, ¿no? Necesita, no se traduce a la palabra felicidad, sino a la palabra regocijo. Estar siempre con ese gozo, con ese contentamiento a Dios, ¿no? No se trata de siempre estar feliz, que aplicamos nosotros en este mundo, sino que estar regocijados con Dios, ¿no? Contentos con lo que Dios hace y con lo que Dios es, ¿no? ¿Alguien quiere comentar? A ver, este mandamiento, estad siempre gozosos. A ver, mira, tenemos ahí 17 hermanos y espero que participen. Estad siempre gozosos. ¿Algún comentario? Hola, buenas noches. Amén. Pues yo creo que cuando dice el estar siempre gozosos, se refiere a las, o sea, sin importar las situaciones que estemos viviendo, siempre estar gozosos de que Dios, en cada situación que pasemos, Dios va a estar ahí para darnos la victoria, ¿no? Que no se nos vea a nosotros como ese desánimo, porque también el apóstol Pablo lo decía que eso también nos daba paciencia, ¿no?
y en esos momentos, pues decir, no, es que Dios va a hacer algo bueno en cada situación, por difícil que sea, y traer ese gozo a la vida de uno, como lo hacía el pueblo de Israel, que cuando ellos tenían unas batallas tremendas, siempre adoraban a Dios, y Dios se regocijaba, y siempre salían en victoria, creo yo, ¿no? Amén. Eso es cierto, eso es cierto. Por eso decíamos, ¿no es cierto?, que el corazón de la ley mosaica sigue siendo el mismo corazón de la ley en Cristo, que es acercamiento a Dios, ¿no es cierto? Entonces, el gozarse, por ejemplo, también podían haberlo hecho los judíos. Claro que sí, lo hicieron, como dijo la hermana, lo hicieron, aunque por el paso del tiempo fueron perdiendo ese gozo en Dios. Por ejemplo, mira, cuando pasaron el Mar Rojo, cuando vieron a los egipcios más de 600 carros y caballos ir directamente a matarlos, porque era sí o sí exterminar a todos los hebreos que habían salido de Egipto. Y cuando Moisés no ve una salida más, cuando los mismos judíos hebreos dicen, mira, ¿para qué nos fuimos de Egipto? ¿Por qué alzamos nuestra voz contra el faraón y ahora vamos a morir aquí en el desierto? Mira, no tenemos a dónde escapar, ni siquiera somos soldados. Entonces empezaron a dudar de Dios, ¿no es cierto? Pero ya cuando Moisés levantó las manos, oró a Dios y Dios dice, levanta tu callado y abrió el mar rojo. Ahí en el momento que ellos pasaron, y cuando cruzaron al frente, dice que el mar se volvió a cerrar, ahogando a todos y matando a todos los egipcios. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Miriam y Moisés cantaron un cántico, eso fue un regocijo y todos se regocijaron y alegraron por lo que Dios había hecho, por lo que Dios había cumplido y había sido fiel para con su pueblo. Imagínese ese regocijo. Imagina, lleva tu mente a ese momento, que el mar se abra donde no tienes salida. Mira, no tienes salida y ves la muerte. Mi muerte es segura, pero que Dios obre en el preciso momento, en el momento exacto y de una manera milagrosa, extraordinaria. ¿Cómo estaba el corazón de los hebreos? Regocijados. María y Moisés subiéndose a una roca y cantando a Dios y gozándose en Dios. Y eso es lo que Pablo también va a transmitir en todas las cartas y todo lo que la Biblia va a transmitir, que sintamos el gozo, el regocijo de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Y eso va a ir complemento con el verso 18 que ahora te vamos a llegar. Pero Pablo en Filipenses diría, regocijaos, mira, un mandamiento ahí también, imperativo, y yo digo, regocijaos, ¿no? Pero ahí nos da la clave, que aquí tal vez el texto no da la clave, pero Pablo ya lo da en Filipenses. Regocijaos, otra vez digo, regocijaos en el Señor, siempre. Ah, esa es la clave. Regocijarse, gozarse, ¿en quién? En Cristo. Y esa es la clave. Regocijarse en Él, estar gozosos en Cristo y en lo que Él hace y en lo que Él es. Y añade Pablo en Filipenses, siempre, en todo momento. De las muchas cosas por las cuales tenemos que estar gozosos de Dios y en Dios, una de las más principales es que Él nos dio a su Hijo Jesucristo. Y ese foco no tienes que perder. Gozar es siempre alegrarme con Dios, pero tienes que alegrarte de las obras de Dios, de la voluntad de Dios y del carácter de Dios. Por ejemplo, la obra más grande que Dios hizo a nivel personal, vamos a hablar así, a nivel personal, por mí y por ti, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Una familia? Tal vez te sanó de una enfermedad, si así fue, amén. ¿Te dio un trabajo? Si fue así, amén. Pero la obra más grande que Dios hizo por ti y por mí fue enviar a su Hijo Jesucristo. Y ahí está el gozo, porque el trabajo que tengo puede al día siguiente no estar. La salud que ahora gozo al día siguiente puede no estar. La familia que hoy tengo, unida, creciente, amorosa, puede al día siguiente no estar. Pero lo que siempre va a estar es el gozo de saber que Cristo murió por mis pecados y gracias a su sangre yo encuentro salvación. Y no solamente salvación, sino que Dios me dio su espíritu y ese espíritu, con ese espíritu yo puedo clamar, ya no Dios, sino Abba Padre, Padre Dios. Wow. Y ese es el foco que Pablo quiere colocar importancia. Pablo, Dios no le dio un buen trabajo, hablando de nivel con un conocimiento humano, un buen trabajo, aunque le dio el mejor de los trabajos que era el apóstol.
pero hablando en sentido carnal, no le dio un buen trabajo, no le dio una casa, no le dio una buena familia, pero él le dio el tesoro más grande, que es Cristo en su corazón y Cristo en su vida. Y ese es el gozo, pues, hermanos. El gozo no está en tanto en recibir las bendiciones de Dios, sino está en recibir la bendición de Dios, que es Cristo mismo. Él es la bendición. Él es lo que Dios nos dio, ese tesoro tan grande que Dios nos dio ahora. Es como enseñaba el domingo pasado, ¿no? Que aquel hombre que encontró esa perla preciosa y vendió todo para comprar esa perla. O aquel hombre que encontró un tesoro escondido y vendió todo para comprar el campo donde estaba ese tesoro. Y es que entendamos eso, que nos gocemos. Es como ese hombre, yo predicaba el domingo y decía, mira, ¿cómo se ha sentido ese hombre encontrando ese tesoro tan grande que vendió todo, todo lo que él tenía solamente por comprar el campo y para que ese tesoro fuera de él? Y cuando lo tuvo, hermanos, sintió un gozo grande. Y eso es el gozo, no mirar lo que tenemos, sino mirar quién está con nosotros. Y Pablo es un ejemplo claro, y no solamente Pablo, también Timoteo, también Filemón, etcétera. Todos los eh, hombres de fe, santos hombres de fe en la Biblia encontraron eso. Abraham, ¿cuál fue su tesoro? ¿Cuál fue primero? ¿En quién se gozaba Abraham? En Dios. Siempre se gozó en él y confió en él. Entonces, mira, estad siempre también gozosos. Implica no colocar en las bendiciones que tenemos a nuestro alrededor, que pueden ser muchas, bien, como pueden ser pocas también. Pero nuestro gozo principal está en aquello que Dios nos mandó por amor, que es su Hijo Jesucristo. Y en Cristo Jesús estará nuestro gozo siempre, siempre, a pesar de que tengamos y a pesar de que no tengamos. Y eso es lo que el texto quiere enseñar. Por eso Pablo diría, mira, ustedes están en medio de gran tribulación. Pero Pablo, estamos en tribulación, nos están persiguiendo, están entrando hermanos a la cárcel, están siendo matados, perseguidos, y tú me pides que estemos gozosos. Sí, Pablo, mira, hay falsos maestros, hay falsos hombres que están desviando a muchos de la fe, que están desanimando a otros, que no quieren aceptar el Evangelio, que se rehusan al Evangelio, que pelean contra el Evangelio, y tú me pides que yo esté gozoso. Sí, yo te pido que estés, y no solamente hoy, siempre que estés gozoso. Es que tu gozo no depende de las circunstancias, tu gozo depende de Dios. Porque si tu gozo dependería de las circunstancias, no sería un gozo que produce, o es un fruto del Espíritu Santo, como dice en Gálatas capítulo 5. Un fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? El gozo. ¿Y el gozo en qué? En las circunstancias, no. En las bendiciones, tampoco. En ti mismo, menos. ¿El gozo en quién está? En Cristo. Por lo tanto, hoy cuando fallamos, cuando nos cerramos, hermano, cuando equivocamos nuestro caminar con Dios, siempre recuerda esto. Recuerda que el pecado te entristece, te abandona, te hace entrar en una agonía y puede eso en qué caer, en un enfriamiento espiritual. Pero cuando recuerdas en quién estás, el gozo crece. A pesar de lo que tú has hecho y a pesar de lo que tú eres, si tú estás en Cristo, cada vez que pecas, cada vez que fallas, vas a volver a Él. ¿Por qué? Porque tu gozo está en Él y reconoces que aunque tú le has sido infiel, Él permanece fiel. Y eso es un gozo. ¿Te das de cuenta? Entonces, el gozo siempre está en Cristo, siempre. Recuerda eso. Tal vez tú dirás, hermano, sí, pero gracias a Dios a mí no me ha llegado una enfermedad, no me ha llegado nada, estoy bien. Va a llegar. Ah, hermano, ¿cómo vas a decir así? Tú debías decirme algo bueno. No te puedo decir algo bueno porque yo te voy a decir lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Filipenses que se nos ha concedido no solamente el creer en Cristo, sino también padecer por Cristo. Y Cristo mismo dijo, los envío en medio de lobos rapaz. Así que la Biblia es clara. Si hoy no estamos sufriendo o teniendo tribulaciones o sufriendo algún tipo de tentación o de situaciones difíciles, recuerda que esas situaciones van a venir. Y Pablo está no solamente cimentando, no solamente está preparando a los hermanos, sino también a nosotros ahora, que cuando lleguen esas situaciones, esas circunstancias malas, tengamos nuestro gozo siempre en Cristo. Tengamos nuestro gozo siempre en Cristo. En Él y solamente Él. Saber que Él nos salvó, nos amó, nos preserva y que si no fuera por Él, ¿qué sería de nosotros? Gracias, Señor, porque tú me amas y tú me amas a pesar de lo que soy. Y es por eso, Señor, dirías tú, o diría yo también,
que quiero que me cambies, que quiero que yo mostrar el cambio que tú quieres que muestre. Y quiero cumplir aquello por lo cual, como diría Pablo, por aquello cual tú me llamaste. Entonces el gozo siempre está en Cristo. Y cuando tengamos ese gozo, hermanos, va a haber crecimiento. Recuerden siempre eso. No pierdan el gozo. Yo les animo esta semana que viene, oren con gozo. Señor, gracias por lo que tú me has dado. Gracias por... Y sientan ese gozo, ¿no? Ah, Señor, gracias, porque a veces perdemos el gozo, y es cierto, ¿sí o no? El gozo es estar contento, alegre. El gozo es estar, es regocijarse en las obras de Dios. Y vamos a cambiar una perspectiva completa. Gozarse en Cristo, gozarse en su obra y gozarse en su fidelidad. Y añade el verso 17, orad sin cesar. Orad sin cesar. Ahora, esto se refiere que debemos estar todos los días doblados de rodillas, las 24 horas, los 7 días de la semana. A ver, comentarios. ¿Quién quiere participar? Orad sin cesar. Otro imperativo, otro mandamiento para la iglesia. A ver, ¿quién quiere participar? Hermano, podría ser como cuando dice que nos deleitemos en sus mandamientos, ya, así sería como orar sin cesar, estar siempre meditando y trayendo a nuestra mente y nuestro corazón al ver cada situación, cada circunstancia que vamos teniendo en el día, orar por otros, pensar en otros y al meditar en la escritura también eso, a deleitarnos en ella, nos va a llevar a la oración. Pero como usted dice, pues no es algo que físicamente no es estar yo postrada o yo estar allí excluida de todos para yo estar orando, no, sino que en mi espíritu, en mi interior, yo voy a andar así todo el tiempo en esa comunión, en ese deseo del Espíritu Santo, de estar en esa unión con Él. Yo quería compartir algo y es que Dios es tan especial y tan bueno. Cuando mi papá falleció, o sea, fueron personas cristianas y muchas personas me decían, ¿y usted por qué está tan tranquila? Ve a su papá en un ataúd. Y yo les decía, no, es que da la casualidad de que yo a él lo voy a volver a ver. Y yo creo en la palabra de Dios. Así que me regocijo en eso. No en lo que están viendo mis ojos, sino en lo que veré a futuro, en lo que Dios va a hacer, cómo Dios lo va a levantar y cómo lo voy a ver. Entonces la gente me decía, ay, esta niña, como que eso fue en noviembre. Esta niña, ¿qué? Esta niña le pasa algo. Pero les digo algo y se los digo con todo mi corazón, que ahorita que estoy en mi estado de salud un poquito bajito y a mi niño también, no hay nada más hermoso uno tener ese regocijo en Jehová y decir, Padre, aunque las cosas no marchen, yo conozco un Dios poderoso que sí sabe cómo hacer que las cosas cambien en un minuto. Y aunque no haya nada, te glorifico, te adoro, te alabo. Y tener ese gozo de Dios, hermanos, es más importante que tener la plata, el oro, casa, carro y beca. Yo creo que tener el gozo de Dios es tenerlo todo. Todo es todo. Quería solo dar esa opinión. Amén. Y eso es bueno, hermanos. Porque tal vez la mayor situación en la cual un creyente puede perder ese regocijo, ¿cuál es? La pérdida más grande que el ser humano puede tener, que es la pérdida de otro ser humano querido, ¿no? Entonces, ahí es, hermanos, cuando entendemos y abrazamos todo eso. Por ejemplo, mira, Pablo dijo para él y para nosotros, queremos tener este concepto, mira, que el morir para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso es verdad. Por eso los creyentes no hacemos duelo de 8 días, cabo de año, para decir, mire, y llorar otra vez. No, no. Con esto no estoy diciendo que el creyente no llora. Lloramos, claro, no lloramos no porque ya no lo vamos a ver nunca, ¿no? Que ya se fue y no, sino que lloramos por el momento triste, porque somos también personas humanas que sienten, pero en el corazón tenemos un gozo. ¿Por qué? Porque un hermano o una hermana ha partido a la presencia del Señor. Y hay que entender eso. Escúchenme una cosa, mira. Para nosotros, hermanos, ¿cuál es nuestro mayor sueño? ¿Acaso no es estar con Cristo?
¿Acaso no es estar con Él? Entonces, si un hermano parte, o yo parto, hermanos, mañana, alégrense, gócense, porque un hermano ya partió a la presencia del Señor. Entonces, por eso dice Pablo, mira, para mí el morir el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Porque si muero para el Señor, muero. Y si vivo para el Señor, vivo. Entonces, el gozo, aún en esas circunstancias, siempre está en Cristo. ¿Y cómo no tener más gozo en las demás cosas? Como dice la hermana, en estudio, en casa, en enfermedad. Si en eso que no hay esperanza, que la muerte ya se acaba, lo que muchos piensan, Dios nos dio una esperanza, que va a haber resurrección, que vamos a resucitar y nos vamos a ver unos con otros. Por lo tanto, si mi mamá es creyente, mi papá es creyente, o yo soy creyente, o tengo hermanos creyentes, tengo una esperanza de que un día nos volvamos a ver y este mundo pasará, pero lo que Dios dice no va a pasar, ¿no es cierto? Entonces eso es claro, ahí mantenemos el gozo, en las promesas de Dios y en lo que Dios hace para con nosotros. Entonces ahí veíamos, ¿no? Orar sin cesar. Les decía, hermanos, que desde el 12 hasta el 16 vemos imperativos o ordenanzas que se van a reflejar a los demás, ¿no? A los demás. Ahora, el gozo, como decía la hermana, no es un gozo cerrado, ¿no? Un gozo de decir, estoy gozoso ahí en mi cuarto de 4 paredes, ¿no? Ese gozo también tienes que reflejarlo afuera, y lo que dijo la hermana es algo cierto, y le pregunta, ¿y tú por qué? ¿Por qué estás así? Deberías estar llorando, deberías estar desconsolada, deberías... No, ¿por qué? Porque hay una esperanza dentro de ti, y hay un gozo. ¿Y cuál es el gozo? ¿Te acuerdas de Cristo? Él murió, sí, y resucitó, y Él dijo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es mi gozo. Entonces, ¿qué estoy yo? Cambiando también la cosmovisión de los demás. Y eso es lo que Pablo diría en Corintios, que nosotros somos cartas expendidas, no con tinta escritas en piedra, sino somos cartas escritas en el corazón, que donde vamos somos como un olor fragrante, que las personas tienen que sentir y oler a Cristo, percibir a Cristo en nuestras vidas. Por eso Pablo cierra en el verso 16, perdón, eh, estad siempre gozosos, porque esto se refleja a los demás. Por eso te decía, desde el 12 hasta el 16 está hablando de imperativos hacia los demás. El gozo, la alegría. Oh, perdí mi trabajo, pero no importa. Y me acuerdo mucho de este predicador, que él mostró algo grande, de verdad, porque él estaba en una conferencia de 6 días en un país exterior. Y en esos 6 días, en el tercer día, si no me equivoco, porque era un evangelismo que lo estaban esperando muchos, también un predicador de sana doctrina. Y en medio de esto, el tercer día, si no me equivoco, tiene la llamada de sus familiares de su país y dice que su padre ha muerto. Y ese es el dolor más grande. Y peor es para nosotros, los siervos que predicamos, y yo, él ponía a pensar, mira, tengo que predicar, tengo que estar concentrado, tengo que estudiar lo que hay esa noticia en ese momento. Y los hermanos, claro, condolientes, siempre dijeron, hermano, ¿sabes qué? Deja la prédica, vete a tu país, te vamos a pagar el pasaje de vuelta, ve a estar con tu familia. Y sabes, él dijo, sí, yo voy a ir, tengo que estar ahí con mis hermanos y ver a mi papá, por lo menos estar con él este tiempo, ¿no? Estar con su cuerpo y poder estar ahí también con la familia, ¿no? Y él decidió a partir, y dice que esa noche él orando, totalmente desconsolado, totalmente quebrantado en espíritu, llorando a Dios. Dios le ilumina, ¿no? Y se acuerda ese pasaje donde dice, mira, deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ven y sígueme. Entonces él colocó por encima de su tristeza su gozo en Cristo. ¿Qué es lo que él dijo? Al día siguiente, en una conferencia grande, con más de 200, 300 personas, escuchando la palabra de Dios, él dijo, mira, yo estoy aquí, aunque humanamente siento el dolor en mi corazón, tengo un gozo. Número uno, porque mi papá era creyente y él se fue con el Señor. Y número dos, el gozo de ser un predicador de la palabra, de ser un evangelista predicando a Cristo. Ese es un gozo. Y hoy estoy aquí parado delante de ustedes, demostrando que este hombre tiene gozo en Cristo. Y empezó a abrir las escrituras y empezó a declarar el evangelio. El gozo siempre está por encima de nosotros, de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque es un gozo en Cristo, centrado en Él.
¿Te das de cuenta? Entonces, eso cambió totalmente el panorama de muchas personas. Y yo cuando escuché ese testimonio dije, wow, ahora entiendo que Cristo está primero. Cristo está primero. Y hubo aquí un tiempo donde mi mamá se enfermó y nosotros los hermanos lloramos y yo pedí a Dios que no se la lleve, porque era un momento difícil para nosotros. Y yo lloré, yo dije, no, no te la lleves, que quiero estar con ella un poco más, quiero que vea el ministerio, cómo está creciendo uno de sus hijos predicando el Evangelio. Pero entendí una cosa, entendí que Dios hace su voluntad y su voluntad es perfecta y agradable. Entonces yo dije, Señor, si este es el momento de que mi madre parta, amén. Pero sepa que ahora no, mañana sigue predicando, el domingo me van a seguir viendo predicar. ¿Por qué? Porque mi gozo está en Cristo y mi gozo es saber que Él cumple sus promesas. ¿Dónde vamos nosotros? ¿Te das de cuenta? Entonces, de ahí lo que diría Pablo en Colosenses, Cristo tiene la primacía, incluso en la resurrección. Cristo es primero en todo momento, ¿no? Entonces, ahí vemos nuestro gozo centrado en Cristo. Y si eso no te mueve, hermano, no te va a mover nada. Así de sencillo. No te va a mover a amar a los demás, a animar a los demás, no te va a mover a tener paciencia con los demás, si primeramente no experimentas a Cristo y tienes gozo en Cristo. Así de simple. Si no sientes eso, no vas a sentir lo demás. ¿Ya? Verso 17. Ahora, del verso 17 al verso 20, los imperativos van a acercarnos a Dios. Escucha, mira, orad sin cesar. Ahora, eso rápidamente, ¿cómo estamos viendo? Claro, oramos por los demás, oramos, está bien, pero tienes que entender primeramente el fundamento de la oración. Muchos dicen la oración es una comunicación con Dios, eso se ha hecho muy trillado, pero si tú ves la oración en toda la Biblia, la principal función, ¿cuál es? Es adoración a Dios, porque la oración no lo veamos como una comunicación, véalo como una adoración y va a cambiar tu perspectiva. La oración no es simplemente comunicarnos con Dios, es adorar a Dios principalmente. ¿Recuerdas la oración de Daniel? ¿Cómo empezó Daniel? En Daniel capítulo 9. ¿Cómo empezó él? Viendo su pecado, viendo a Israel. No, primeramente adoró a Dios. Dios creador, Dios omnipotente, omnipresente, que tú nos hiciste, que tú nos llamaste, que con un amor santo. ¿Y ve? La oración, hermanos, primeramente es adoración, grábate eso. Entonces, primariamente tenemos que verlo como una adoración constante a Dios y una comunicación constante con Dios. Recuerda siempre eso. Me gustaría mucho que estudiemos de la oración, que en un momento, algún día lo vamos a hacer, ¿ya? Pero la oración primariamente es para adorar a Dios, ¿ya? Y después la comunicación con Dios, que es muy importante también. Entonces, siempre estar en adoración a Dios y también en comunión con Dios, como dijo nuestra hermana María. 18. La oración siempre a Dios. ¿Te das de cuenta? Ya los imperativos se van yendo al lado de Dios. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Subraya esa palabra. Dad gracias en todo. Ese todo podemos entenderlo en todo tiempo y en toda circunstancia. En todo tiempo, demos gracias a Dios. Y en toda circunstancia. Pero qué difícil se hace dar gracias a Dios en eso. En todo tiempo. Y a veces yo por eso, hermanos, hago esta comunión breve, pero me gustaría que tú te pongas ahí a sentarte y a ver uno por uno los mandamientos. Porque pasamos por alto, da gracias a Dios por todo. Sí, damos gracias por la comida, sí, pero ese todo, ¿qué implica? Todo. Entonces, en todo tiempo, y también tengo que dar gracias a Dios en toda circunstancia. ¿Y ejemplos de eso dónde tengo? En la misma palabra de Dios. Los santos hombres de Dios dieron gracias a Dios en todo momento y en toda circunstancia. El siervo Job, cuando la Biblia dice varón perfecto, es que adoraba a Dios, es que tenía comunión con Dios y es que daba gracias a Dios por lo que él tenía, ya que era rico. Pero cuando él lo perdió todo, ¿qué fue lo que hizo? Dice el texto ahí que se arrodilló. Cuando vino la última, el último, la última tentación de Satanás, cuando le dio a la piel una úlcera, ¿no? Que le cubría, dice, desde el pie hasta la cabeza. ¿Qué hizo Job? Se arrodilló y empezó a adorar a Dios. Empezó a adorar a Dios. Y hay que entender, como diría Job,
¿De Dios recibiremos acaso solamente lo bueno? ¿No recibiremos acaso también lo malo? En todo esto, sea lo bueno y sea lo malo, sea el nombre de Dios alabado, exaltado. Gracias, Señor. Y eso es lo que hay que aprender. Por eso los mandamientos, recuerda, siempre son la base o el corazón de los mandamientos es acercarnos a Dios, a la dependencia de Dios, nuestro gozo en Dios, nuestra oración en Dios, nuestra comunión en Dios. ¿Y qué más dice ahí? Nuestras gracias a Dios en todo. Señor, hoy tengo gracias, hoy no tengo gracias también, Señor. Y eso es lo que a veces perdemos el foco, porque cuando cumplimos los mandamientos de la ley de Cristo, siempre nos van a apuntar a Dios, siempre. Ahora entiendes por qué la iglesia en muchas congregaciones, ¿qué están apuntando? Siempre una ley para sí mismos, siempre favorecerse a sí mismo. ¿Qué pactos? ¿Qué semillas? ¿Qué cosechas? ¿Qué ven? ¿Qué campañas de milagros? No. ¿Y cómo va la gente ahí a las campañas de milagros? No, que estoy 20 años con esta enfermedad, que el Señor no me quita, que el Señor me sana, que Satanás. ¿Y te has puesto a pensar en esto? Dad gracias a Dios en todo momento. Pero hermano, incluso de las enfermedades, claro que sí. Porque como decía Pablo en Corintios 12, porque mientras más débil, Él se hace más fuerte. Y tú tienes que entender, como dice Pablo en Romanos 8, que todo para el creyente nos ayuda bien, incluso la enfermedad. Entonces, hermanos, tenemos que orar para que esta enfermedad continúe. No estoy diciendo eso, sino que tenemos que aceptar y entender cuál es la voluntad de Dios en ese momento o en esa circunstancia, ya sea enfermedad, ya sea pérdida de trabajo, ya sea, etcétera, muchas cosas que pueden pasar a cada vida. Y tú tienes que entender y decir, Señor, ¿qué quieres que entienda o qué quieres que haga a través de esto? Y el punto clave, ¿sabes cuál sería? Señor, no tengo esto, o me pasa esto, o estoy enfermo en esto, o siento esta debilidad. Señor, a pesar de esto, glorifícate en mi vida. Te doy gracias, Señor. Y a través que te doy gracias, Señor, por lo que estoy pasando ahora, yo quiero que te glorifiques en mi vida. Eso es lo que se debería enseñar en las campañas de milagros. No tanto de sanación, de que ya pase el siguiente. ¿Tú qué tienes? Tumor, ya, vamos a orar. ¿Tú qué tienes? Tal cosa, ya ven. Oración, oración. Dios está pendiente de ustedes. No, al revés, el hombre tiene que estar pendiente de Dios. Y tienes que entender tú, cristiano, y yo también, que Dios nos va a formar no solamente con bendiciones, sino también que Dios va a permitir que Satanás, como diría Jesús a Pedro, Satanás ha solicitado zarandearte. Y yo, ¿qué dije Jesús? Le dije fuera, lo eché, pisoteé a Satanás, ¿no? ¿Qué dije? Y yo he orado para que no te falte la fe. Dios va a permitir circunstancias. Estaba permitiendo una tribulación en los tesalonicenses, ¿sí o no? Sí, estaban viendo hermanos morir, estaban viendo mujeres, hermanos y cristianos llevados a las cárceles. Y aún así, ¿qué dijeron? Dar gracias a Dios por todo, en todo tiempo y en toda circunstancia. Bendito sea Dios. Yo pregunto algo, si tú eres creyente, hermano, si tú eres cristiano, no creo que te estés quejando. No creo. Y si lo estás haciendo, es momento de reflexionar y decir, Señor, porque el que cree en Dios toma las palabras del Salmo 51, del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Si realmente eres cristiano, vas a aceptar esa palabra. O la palabra que dijo el apóstol Pablo, estoy en escasez y he aprendido. Sé estar en abundancia, sé estar en enfermedad, en flaqueza, en tristeza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y doy gracias a Dios. O sea que Pablo, dabas gracias porque a veces no tenías comida, porque a veces no tenías de dónde recordar tu cabeza. Sí, y doy gracias a Dios. Porque en todo momento Él ha estado conmigo. Y en todo eso que he pasado, Él ha moldeado mi carácter para que yo pueda decir, diría Pablo, vencí, acabé la carrera. Por lo cual me espera una corona, y no solamente a mí, sino a todos los que amen su venida. ¿Te das de cuenta? Entonces, la gratitud a Dios es en todo tiempo y en todas circunstancias. Y decir a Dios lo que estés pasando, sea lo que estés pasando, decir, Señor, glorifícate en mi vida para que los demás vean Cristo
en mi enfermedad, en mi tribulación, en mi circunstancia, que los demás puedan verte a ti a través de mí, ¿no? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, ¿en qué? En Cristo Jesús. 19. Ahí vamos a pedir participación. No apaguéis al espíritu. Mira cómo los imperativos desde el 17 nos van acercando más a lo que es Dios. Orad sin cesar, dad gracias a Dios por todo y no apaguéis el espíritu. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Qué significa esto? No apaguéis el espíritu. ¿Será que el espíritu se va? ¿Lo podemos apagar así como apagamos un fuego y listo? ¿Qué quiere decir Pablo aquí con este imperativo, esta ordenanza? No apaguéis el espíritu. ¿Quiere participar alguien? Creo yo que cuando el apóstol Pablo dice que no apaguéis el espíritu es cuando hacemos cosas erróneas, ¿no? Con palabras, con pensamientos, haciendo lo contrario a lo que manda la palabra de Dios. Así pasó con Sansón, ¿no? Dice que el espíritu de Dios estaba con Sansón y Sansón seguía haciendo las mismas cosas hasta que falló y ya fue tarde que se dio cuenta que Dios ya no estaba con él, ¿verdad? Así pasa con nosotros los creyentes. Decimos, no, es que vamos para la iglesia, pero no, todavía estamos con el Espíritu Santo, todavía está ahí con nosotros. Pero no, es mentira. Hace rato que se ha apartado de nosotros y nosotros no nos hemos dado cuenta. Creería yo que es así, no sé, a lo mejor esté equivocado. Claro, ahora hay que entender la diferencia entre las dos dispensaciones, ¿no? O los dos pueblos también, y cómo actuaba el Espíritu Santo antes y cómo está actuando ahora, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento en ningún momento vemos la morada del Espíritu Santo, pero sí vemos el Espíritu Santo estaba sobre él, vino sobre él, etcétera, ¿no? Pero ahora es diferente. Por ejemplo, en Saúl dice que Dios mismo mandó a Samuel que lo unja, porque dice que el Espíritu de Dios estaba con Saúl. Pero ya cuando él hizo cosas equivocadas, se apartó de la voluntad de Dios, dice que el Espíritu Santo se fue de Saúl. Entonces, ¿se puede aplicar eso a nuestra época? Pues no. Porque dice el texto ahí en Efesios que nosotros hemos recibido el sello del Espíritu Santo que está con nosotros siempre. Entonces, ¿por qué Pablo dice aquí no apaguéis el Espíritu? No, no en un sentido de alejarse, sino en un sentido de crecimiento o de guía o de voluntad, ¿no? Recuerden que la Biblia a veces el Espíritu Santo lo coloca como un fuego, ¿no? Un fuego. Y Pablo a Timoteo le dice que avive ese don de Dios que vive en él. Entonces, ¿qué es apagar el Espíritu Santo? ¿No? Podemos contrastarlo con la otra palabra que es ser lleno por el Espíritu Santo. Pero antes de eso, me gustaría comentar o argumentar lo siguiente, ¿no? Equivocadamente muchas iglesias, tristemente, tienen el concepto de que el Espíritu Santo constantemente está viniendo y están llamando al Espíritu Santo, ¿no? Hay una canción incluso que se han inventado que está tan sonada que dice, no, esta es inspiración de Dios, ¿no? Esta es una revelación que le ha revelado y dice, ven, Espíritu Santo, ven, y la gente empieza a llorar, pero ¿es bíblico? ¿Tiene bases bíblicas? No, porque el Espíritu Santo no se va del creyente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno falla, cuando uno se equivoca? Se contrista o se empieza a apagar. Y Pablo dice lo siguiente en todas sus cartas, por lo tanto, sed llenos del Espíritu Santo. Número uno, los creyentes no tenemos que estar llamando todos los días, Espíritu Santo, ven, ven, ven. No, porque ya está aquí. Número dos, tampoco podemos decir como saludamos al vecino, ¿no? Abrimos nuestras puertas de la casa y decimos, oh, buenos días, vecino, buenos días, vecina, ¿no? A veces así confunde al Espíritu Santo. Oh, buenos días, amado Espíritu Santo. Oh, buenas noches, amado Espíritu Santo. Como si el Espíritu Santo le decimos, mira, yo entro para mi casa y tú te quedas aquí. Mañana nos vemos. No, el Espíritu Santo está con nosotros siempre. Y llamarlo y decir, ven, no se puede, porque ya está. Uno que ha recibido a Cristo ya lo tiene el Espíritu Santo, no se aparta. Entonces, ¿qué pasa? Se apaga o se contrista, ¿no? Se contriñe, ¿ya? ¿Cómo hacemos esto? Y ahí la hermana tiene mucha razón. Cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, cuando no cumplimos los designios de Dios y cuando no alimentamos a nuestro hombre espiritual o nuestro hombre nuevo, el Espíritu Santo se empieza a constreñir, a entristecer, pero no se va, ¿no es cierto? Ahora, hay que entender una cosa, que también es la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Que a veces confunden. Sentimos la presencia del Espíritu Santo y los va a llenar a toditos aquí, los que están hermanos, levanten sus manos y veo el Espíritu Santo que se está derramando.
Y eso le llaman llenura del Espíritu Santo. Lléname más y más. Como si el Espíritu Santo fuera un jarrón de agua y tú fueras un vaso y te estaría llenando y llenando y llenando. Eso entienden por llenura del Espíritu Santo. Pero llenura del Espíritu Santo, ¿qué es según la Biblia? Llenura del Espíritu Santo es dejarse guiar por el Espíritu Santo, darle la conducción al Espíritu Santo y darle la voluntad de nuestras vidas y la conducción de nuestras vidas al Espíritu Santo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Cada vez que encuentres la palabra ser lleno del Espíritu Santo, tú vas a ver en el contexto que dice Pablo, esta era nuestra vida, no hagan esto, dejen esto, ustedes son luz, ahora dejen las tinieblas, y dice, hacer morir las obras de la carne y ser llenos del Espíritu Santo. Siempre habla de conducción de la vida. No que dame más, dame el Espíritu Santo. No, no. Sino que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Nos dejemos controlar. De ahí que Pablo diría en Romanos 8, los que son guiados por el Espíritu Santo hacen morir las obras de la carne. Porque el Espíritu Santo nos guía hacia Cristo. Recuerde el trabajo del Espíritu Santo. Si colocamos en una frase la labor del Espíritu Santo, es que la labor del Espíritu Santo es conformarnos a la imagen de Cristo, y para conformarnos a la imagen de Cristo, el Espíritu Santo nos hace pensar como Cristo, nos hace actuar como Cristo, nos hace entregar como Cristo. Y todo eso conlleva en que en una vivencia mostrando a Cristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Mientras más nos acerquemos a la persona de Cristo, más estamos haciendo crecer nuestro hombre espiritual, estamos madurando más. ¿Te das de cuenta? Entonces no es como alguien te dice, a ver, hermano, pastor o profeta, apóstol, yo quisiera más Espíritu Santo, venga, recibe, y te va a empezar a soplar. No, ser lleno del Espíritu Santo es dejarse guiar por el Espíritu Santo, que Él tome el control de nuestras vidas. Y cuando Pablo dice ser llenos, es darle, cederle el espacio. Señor, que el Espíritu Santo me guíe en mi vida, en mis sueños, en mis metas. ¿Cuándo uno apaga el Espíritu? Cuando un creyente apaga el Espíritu, cuando el creyente va buscando, sigue sus metas o sigue cumpliendo su voluntad, ¿ya? No es tanto como podríamos pensar. Cuando apagamos el Espíritu Santo es cuando no leemos, es cuando me falta la iglesia un mes. ¿Puede ser? Puede ser. Pero eso son resultados ¿de qué? De que no le das el control al Espíritu Santo, vos. Porque el Espíritu Santo siempre te va a llevar a Dios, a formarte a la imagen de Cristo. Entonces, no apagar el Espíritu es no cumplir nuestra voluntad. Basta de eso. Por eso Pablo diría, o Jesús diría, el que quiera ser mi discípulo tome su cruz, vaya muriendo ese yo, porque con el yo vivo, tú no vas a poder ser lleno del Espíritu Santo. Si aún contienes el yo quiero, el yo deseo, el yo quiero, a mí me gusta, el yo pienso, entonces no estás dejando parte del Espíritu Santo, no estás dejándote de ser lleno del Espíritu Santo. Y no es algo místico, por si acaso. No es algo místico como lo pintan los profetas o los apóstoles, ¿no? Es que hay un derramamiento y mira cómo está temblando, mira cómo está saltando. No. La llenura del Espíritu Santo se va a ver no por temblores, no por sanaciones. La llenura del Espíritu Santo se va a ver cuando una persona cambia de carácter, cambia de pensamiento, cambia de mentalidad, cambia de voluntad y refleja eso al exterior. Ahí uno se da de cuenta. ¿Te das de cuenta? Entonces ahí cambiamos todo. ¿Y eso a qué nos está llevando? Pues a Cristo y a Dios. ¿Ya? No menosprecéis las profecías. A ver, ahí vamos a tener participación. ¿Alguien quiere comentar acerca de esto, del Espíritu, antes de entrar a esto de las profecías? ¿Me entendieron, hermano? Lo de la llenura. ¿Entendieron? No les puedo ver, así que por lo menos coloquen ahí un like. O digan amén, hermanos. Amén. Amén. Hermano, bueno, cuando dice no apagues al espíritu, ¿verdad? Es como no, cuando, por ejemplo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien llenos del espíritu. Entonces, el embriagarse con vino, en este caso, disolución, vendría a ser la forma, si digamos, el hacer, pues eso vendría a ser
la forma en que se apaga el espíritu, o sea que le damos libertad a nuestra carne y actuamos con nuestra concupiscencia, nuestra voluntad, que es lo que también usted indicaba ahí, y no dejamos de que el fruto del espíritu tome control en nosotros. ¿Ya? No se manifieste el carácter del Señor, sino que se manifiesta nuestro carácter, nuestra carne. Y ser controlados, entonces ahí es lo contrario. Ahí es cuando vamos al Espíritu, cuando nosotros llenos, guiados por el Espíritu Santo. Entonces ahí, en vez de apagarlo, se aviva el Espíritu en nosotros. Esto es, digamos, lo que estoy comprendiendo. Amén, exacto. Tal vez podemos irlo con esta ilustración, ¿ya? Con esta ilustración que tal vez nos pueda ayudar, ¿ya? Recuerden que Gálatas extiende un poco más esto. Gálatas, hablando de las obras de la carne y de los frutos del Espíritu Santo, claramente nos dice que la carne y el Espíritu son enemigas, se contraponen, ¿no es cierto? Y que tenemos una lucha entre nuestra carne y el Espíritu, en pocas palabras, entre el nuevo hombre y el viejo hombre que todavía tenemos rasgos de él. ¿En dónde? En nuestra carne. ¿No es cierto? Ahora, ahí Pablo va a hacer una argumentación perfecta, pero para simplificar me gustaría solamente ver esto, ¿ya? Para ilustrar, ¿ya? Vamos a colocar dos leones acá, ¿ya? Dos leones acá. Entonces, a este león le vamos a colocar, esta es la carne, y a este le vamos a colocar, este es el espíritu, ¿ya? Y ambos están en el ser humano, de los creyentes, ¿no es cierto? Y cada uno va a llegar en nuestras vidas, siempre llega a tentaciones, momentos difíciles, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a determinar la victoria de la tentación o de las circunstancias o de los momentos difíciles es cuál has alimentado más. Si yo alimento a este león de la carne, le doy comida, le doy carne, le alimento, este va a estar gordito, ¿no es cierto? Va a estar robustito. Y al león del espíritu, que no le alimenté, no le di agua, y no le di comida, está flaquito. Y cuando llegue el momento de enfrentarse, ¿quién va a ganar? Por lógica, la carne, pues, porque yo alimenté la carne, cedí a la carne. Pero cuando hago la viceversa, ¿qué pasaría? No, más bien, hago morir a la carne, con el espíritu, alimento el espíritu, me someto al espíritu, cumplo la voluntad del espíritu, discierno lo que el espíritu hace. Entonces, cuando llegue el momento de la confrontación, ¿quién va a ganar? Obviamente el espíritu. Y así es como Pablo dice en Romanos 8, por el espíritu, haced morir las obras de la carne. Entonces, todo depende de qué. De qué es lo que alimentemos más. Recuerda que Dios no nos hizo como títeres, ¿no? Que Él nos va a manipular. No, Él quiere que nosotros, por nuestra cuenta, colocamos de nuestra parte en el crecimiento de nuestra vida de santificación. Recuerda siempre eso. Él nos dio la salvación, la justificación, pero la santificación es un proceso en el cual Dios nos permite a nosotros dar, pero a veces también nosotros no damos y caemos, ¿no es cierto? Entonces muchas cosas pueden pasar en el transcurso de esta lucha. Ojo, no es guerra, no es guerra espiritual, es lucha, ¿ya? Otro día vamos a hablar acerca de eso, ¿ya? Pero espero que con esa ilustración se haya entendido. Pasamos a la siguiente. No menosprecéis las profecías. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Qué profecías, las profecías que hablamos o qué tipo de profecías estás refiriendo? Estamos en el verso 20. A ver, adelante, hermano. Bien, hermano. Bueno, si comparamos la escritura o cómo Pablo el apóstol viene hablando a través en las diferentes iglesias, podemos ver que en Primera de Corintios capítulo 14, verso 3, dice la palabra, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, lo que es la profecía es la palabra profética, o lo que es profetizar, es edificar, exhortar y consolar a los creyentes. Entonces, cuando dice acá, no menosprecies la profecía, es que no menospreciemos a la persona, digamos, un pastor, usted en este otro ejemplo, o alguien que está llevando el mensaje de la palabra, y no menospreciemos la exhortación que Dios nos está dando
a través de las escrituras por medio de hermanos, la exhortación que se nos pueda dar por medio de él, alguna palabra de edificación o de consolación. Hay veces nosotros le pedimos al Señor, consuélame, dame esto, y llega el Señor, usa a alguien, ¿verdad? Su escritura, el pastor, la persona que esté dando la palabra, y hay veces pedimos algo y lo despreciamos, ¿ya? Dios nos está dando la respuesta y no, como viene de este, no, yo quiero de tal persona, o la exhortación, no, es que yo estoy bien, y entonces en las actitudes, según la actitud que nosotros tengamos, si es una actitud negativa, si la palabra, que en este caso es la edificación, exhortación y consolación, es cuando nosotros actuamos con menosprecio. Eso es, digamos, mi aporte, hermano. Amén, amén. Y eso es lo bueno. Dos cosas son buenas de estudiar el libro de una manera expositiva, ¿ya? Número uno, como dijimos en la primera reunión, que podemos ver el contexto y podemos ver hacia dónde está guiando el autor y no estamos leyendo textos sueltos. Por ejemplo, mira, si tú estudias desde el verso 12 hasta el verso 16, Pablo está yendo hacia los demás, una expresión hacia los demás. Y Pablo va a empezar a ir hacia Dios. Oren hacia Dios, den gracias a Dios, no apaguen el Espíritu Santo que les acerca a Dios. Y dice aquí, no menosprecien las profecías. No es como alguien saca y dice, mira, el profeta dijo tanto, entonces no menosprecien las escrituras. No, mira, está Pablo siguiendo una hilación acerca de Dios. Entonces, profecía, ¿cómo tengo que entender? Como alguien que dice, Dios me da una revelación para el año 1000 tantos, 2000 tantos, tal cosa va a pasar. O Dios me ha revelado, voy a profetizar que esta familia tendrá bendición. No menospreciar las profecías. ¿Está queriendo decir Pablo eso? No. Primero hay que entender cómo se utiliza la palabra profecía. Y hay que entender, número dos, cómo se está utilizando para los primeros lectores. Eso es lo interesante, lo hermoso de leer el libro expositivamente y también en el contexto. ¿Recuerda el contexto cuál es? Dios está queriendo dar, Pablo está dando los mandamientos que nos van a acercar a Dios, que nos van a apuntar a Dios principalmente, ¿ya? Entonces, profecía tenemos que entender no como entendemos nosotros, que va a decirnos algo del futuro, ¿no? Entonces tenemos que entender profecía como Pablo está utilizando, cómo se está utilizando para este contexto. Y la palabra profecía no siempre se refiere a algo revelado después, sino también a algo ya revelado. ¿A qué me refiero? Pues a las escrituras. Si tú vas a ver el Nuevo Testamento, los profetas, los apóstoles dicen, y hablando, por ejemplo, el apóstol Pedro, hacéis bien en estar atento a las palabras del libro de esta profecía. Entonces, ¿qué está hablando? Pues de las escrituras, de las escrituras. ¿Qué está diciendo entonces Pablo ahí? No menosprecien la palabra de Dios. Hermano, una pregunta, ¿y para ese tiempo tenían acaso la Biblia? No la tenían. Por eso Pablo, mira lo que va a decir en el verso 26, cerrando la carta. ¿Qué diría? Saludan a todos los hermanos, verso 26 del capítulo 5, saludan a todos los hermanos con los santo. Os conjuro por el Señor que esta carta está. Os conjuro. Esa palabra conjuro, hermanos, les digo esto con la autoridad de Dios, que esta carta se lea en todos los santos. ¿Y qué está diciendo Pablo ahí? No menosprecien estas escrituras, las cartas que Pablo estaba escribiendo a la iglesia en Tesalónica, más bien que la compartan. Entonces, palabra profecía, ¿cómo tengo que entender? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Que no menospreciemos las escrituras. En este caso, ¿no tenían el canon cerrado? Sí, pero ¿qué tenían? Tenían palabra verbal, como dijo la hermana. Exacto, tenían palabras ya de hombres que Dios les había dado ese don de la enseñanza, pero también está apuntando a las escrituras que Pablo estaba proveyendo a la iglesia. Por eso Pablo dice, con la autoridad de Dios les digo, esto que se lean en todas las iglesias, y ahí en Tesalónica, que se lean y no pasen por alto, no la menosprecien, no dejen de leerla. Lo que dice Pablo aquí, no menosprecien las escrituras, la profecía siempre habla a la palabra de Dios. Ahora, ¿ves cómo va con dilación eso? Orar hacia Dios, dar gracias a Dios, no apagar el espíritu de Dios y no menospreciar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Qué lindo es estudiar el texto en su contexto. Y no sacar como alguien, no menosprecia las profecías, y profecías para el 2025, para el 2026, qué tal profeta, etcétera. Error. Entonces, nos ayuda mucho a entender el texto en su contexto y en la hilación en la cual está yendo el autor. Recuerda cómo entendían los autores. Y mira cómo se complementa la Biblia.
que esta carta se lea en todos los hermanos de la iglesia. Muy bien, no menosprecien estas cartas, por lo tanto, ¿ya? 21. Examinadlo todo, retener lo bueno. A ver, ¿quién quiere participar con esto? Examinadlo todo y retener lo bueno. Cesamos hasta el verso 20. Ya Pablo estaba yendo ya a mandamientos que nos van a siempre acercar a Dios. Pero mira el cambio que hacen del verso 21, perdón, en el verso 21, sí. Examinadlo todo, retened lo bueno. Les voy a dar la clave. La clave está en el siguiente, mira, para que vayas entendiendo. Abstenerse de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esos tres mandamientos van unidos, así como los demás iban en hilación, estos tres van en hilación. Así que entendé primeramente, abstenerse de todo, perdón, examinarlo todo, retener lo bueno, entendiendo esto, abstenerse de toda especie de mal y santifíquense el alma, el cuerpo y el espíritu. ¿Alguien quiere participar? ¿Qué significa esto? Examinarlo todo y retener lo bueno. A ver, los demás hermanos no han participado. Hermano, buenas noches. Amén. Paz de Dios a sus vidas, todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, de manera corta y breve, creo que a través de las Escrituras y a través de la morada del Espíritu Santo en nosotros, vamos recibiendo sabiduría de lo alto, vamos recibiendo entendimiento de su palabra, y cuando comenzamos ya con el caminar, o sea, esto de retener lo bueno y abstener de toda especie de malo, desechar lo malo, eso no lo hacemos comenzando los primeros pasos, el ABC del Evangelio, sino ya con el paso de los días o de los meses o del tiempo, dependiendo de cómo nos metamos en el estudio de las Escrituras, porque cada vez que nos metamos allí, ahí también obra el Espíritu llenándonos, como tú estabas diciendo hace rato, mi hermano, y el mismo Espíritu Santo, a través de esa llenura que Él está ejerciendo en nosotros, por causa de nosotros estar metidos en la palabra y en la búsqueda y en la obediencia a Dios, entonces Él mismo nos va a guiar, nos va a ayudar a qué es lo que nos conviene y qué no nos conviene, como decía Pablo, qué es de desecharse y qué es de retenerse. O sea, vemos a través de las circunstancias que se nos van a presentar a diario o interdiario o cada 15 días o lo que sea. Si escuchamos algo que no nos cuadra mucho, lo consultamos con el Señor y lo buscamos en la palabra. Siempre tenemos que estar allí pendiente de lo que dice la palabra profética más segura, que es la Biblia. ¿Ok? Entonces, a través de la Escritura y de lo que aprendemos y de la guía del Espíritu Santo, vamos a cumplir esa palabra, retener lo bueno y desechar lo malo. Amén. Amén, amén. ¿Alguien más quiere participar? Gracias, hermano Lenny. Bien. No hay nadie, están callados los hermanos. Bien, ya vamos a ir finalizando y espero que hayamos podido aprender mucho. Recuerden que esto solamente es una comunión y no estoy entrando a profundidad, ya como lo hago siempre con los demás estudios, ¿ya? Yo sé que han entendido y si tienen el Espíritu Santo sé que nos va a guiar también a la perfección y ustedes van a hacer un propio estudio de la palabra profética, del Espíritu, del apagar, de ser llenos, etcétera. Pero yo creo que he tratado de ser un poco mesuroso en eso, ¿no? Ha sido un poco más ir al punto, ¿no? Entonces, mira, vamos a ir ya cerrando todo esto. Es interesante cómo Pablo acaba, porque Pablo dice en el verso 23, y el mismo Dios de paz, mira, acaban los mandamientos. ¿El cual era el último? Absteneos de toda especie de mal. Y Pablo va a cerrar con esta frase, estos dos versículos hermosos. Número 1, y el mismo Dios de paz, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y escuche esto, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahora, note esto. Muchas veces sacamos este verso para sacarlo, para decir, mira, de estas tres cosas está compuesto el ser humano, alma, cuerpo y espíritu. ¿Es verdad? Claro que es verdad. Pero ¿por qué Pablo lo puso acá? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Pablo estaba enseñando acaso que el alma se va a tal lugar, el cuerpo a tal lugar? No. ¿Por qué Pablo dijo eso? Porque Pablo recuerda que principalmente su evangelio fue para la perfección en doctrina a los gentiles, y siempre fue ese el propósito de Pablo, que no solamente los hermanos en Tesalónica, sino cada iglesia que edificaba o cada carta que enviaba, el propósito era sobre edificarlos en Cristo, perfeccionarlos en Cristo Jesús. Y mira cómo hermoso, por eso decía en el inicio de este estudio de Tesalonicenses, decía que esta es una iglesia modelo, al igual que lo va a hacer la carta a los filipenses. Y mira, ¿por qué Pablo acaba ahí? Mira, y el mismo Dios de paz santifique tres cosas: alma, cuerpo y espíritu. Alma, cuerpo y espíritu. Entonces, si tú te das de cuenta ahí, si tú relacionas esto con lo que Pablo habló, los mandamientos, relaciona lo siguiente. Cuando Pablo dice, mira, vuestro ser, o sea, el hombre completo, el creyente completamente, dice, vuestro espíritu se santifique. ¿Y cómo lo vamos a santificar? Siguiendo los mandamientos. ¿Cuáles? Número uno, tenemos, no apaguemos el Espíritu Santo que ya muere en nosotros, y como dice Pablo en Romanos, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo se santifica el Espíritu? Pues acercándose más a Dios, no apagando el Espíritu, no menospreciando la palabra escrita, alimentándose constantemente de la palabra de Dios. ¿Qué más? Dando gracias a Dios en todo momento, dependiendo más de Dios y teniendo adoración y comunión con Dios. ¿Qué hace eso? ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo. Está santificando a nuestro espíritu. Ojo que ya el espíritu ya ha sido renovado, cambiado, nació de nuevo. Por lo tanto, sí accede a la santificación progresiva. Ahora, ¿cómo voy a santificar mi alma? Recuerda que el alma es el lugar donde se adjuntan los pensamientos, la voluntad, la decisión, sentimientos, se albergan en el alma. Por lo tanto, el alma está en un proceso también de santificación, ¿no es cierto? Entonces, Pablo ahí al alma quiere hacerle un cambio, tanto el de mente como el de comportamiento, porque todo lo que el hombre hace es lo que es en su corazón. Entonces, el alma va a ir cambiando. El alma va a ir cambiando en el sentido de pensamientos, y de pensamientos en la mentalidad. Y en la mentalidad lo va a reflejar en las acciones. Y por eso Pablo le dice, mira, ámense unos a otros, estímense unos a otros, sosténganse unos a otros, estén gozosos siempre en el Señor. Entonces, Pablo está mirando ese completar del ser creyente. Y hermano, ¿y qué es del cuerpo? Ahora vas a entender por qué Pablo dice los últimos dos mandamientos. Examinarlo todo, retened lo bueno. ¿Recuerdan el pasaje en Corintios? Cuando Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué estamos diciendo ahí? ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Hermanos, díganme una cosa. Si el creyente hoy, un creyente X, puede hoy hacer con su cuerpo lo que quiera, ¿lo puede hacer? Sí. Pero Pablo dice, claro que lo puedo hacer, estamos en libertad, pero ahí viene el discernimiento, pues. Todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene, no todo me aporta a mi vida espiritual. Como decía un pastor, me acuerdo, decía, mira, yo mismo mañana me puedo ir a tomar, o puedo ir a un bar, puedo ir, pero eso no me conviene. Dios nos dio libertad, sí, pero colocó ¿qué cosa? El Espíritu Santo para discernir, y está hablando aquí del cuerpo, porque Pablo en Corintios está hablando del cuerpo. Todo puedo comer de esto, como no puedo comer de lo otro, dirá Pablo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Puedo hacer todo, sí, pero no todo me va a edificar. Entonces tengo que discernir esto al nivel del cuerpo, a nivel del cuerpo. ¿Y sabes por qué? Porque el siguiente verso, el siguiente mandamiento, complementa a este. ¿Qué dice? Absteneos de toda especie de mal. Para los que dicen, hermano, ¿puedo fumar? ¿Puedo tomar un vinito de alcohol? ¿Pero qué hace un cigarro en un año? Y no hay mandamiento en la Biblia que diga, no fumarás, o no tomarás un pedazo de vino, no sé, una copa de vino. No dice. Entonces, ¿puedo hacerlo? O como alguien diría, hermano, mira, voy a ir a tal fiesta, pero no voy a tomar. Solamente voy a ir ahí a sentarme, a saludar. O, hermano, tengo una reunión de mi equipo de trabajo y nos están obligando. Y ya sé que soy creyente, que no hay que ir, pero voy a ir.
Pero ahí está la pregunta. Claro, puedes ir, todo te es lícito, pero ¿te conviene? Porque ¿cuál es el mensaje? Que Dios también va a santificar tu cuerpo, no solamente tu espíritu, que ya lo hizo en la regeneración y constantemente lo está haciendo a través de Dios, en Cristo Jesús, y no también solamente el alma, ir sacando las astillas o los pecados que hemos ido acumulando, ir limpiándonos en santificación, sino que también parte de la santificación es nuestro cuerpo, pues, como Pablo diría en Romanos, que este cuerpo ya no es nuestro, sino es de Él, porque Él lo compró con precio de sangre. Ahora entiendes por qué Pablo finalizó con esto, y todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Ahora entiendes el propósito de los mandamientos, es perfeccionarnos a Dios y para Dios. Ahora en todo vuestro ser. Ahora entiendes por qué dice, mira, examínenlo todo, detengan lo bueno. Ahora lo estás deteniendo ahí en Corintios, diría, mira, si alguien dice, no comas esto, pero si yo le doy gracias por eso, no. Y Pablo dice en Romanos 12 que presentemos nuestros cuerpos vivos en sacrificio, en olor fragrante todos los días. Este cuerpo también tiene que ser santificado. Por eso Pablo dice, examínenlo todo. Si antes hacías esto, claro, ahora entiendes, se te santifica, te aporta en tu vida de crecimiento. Y Pablo cierra, absteneo. También hay que cuidarlo para Dios. No, hermano, mi alma no las tengo que curar, así que yo voy a comer ahí papas fritas, pollitos y no, mi cuerpo no, porque mi cuerpo va a ser muerto. No, si tú lees la Biblia también hay que cuidar nuestro cuerpo, porque son templo del Espíritu Santo. ¿Ahora entiendes por qué Pablo se daba así? ¿Ahora entiendes por qué él se da todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu? Porque los mandamientos nos purifican, pues, en Dios y para Dios. Ah, hermano, no lo había visto así. Ah, bueno, pues ahora lo vas a ver y lo vas a estudiar mucho mejor. Solamente estoy dando algo para que estudies. Y alguien dirá, pero hermano, es muy difícil. Yo lo sé, pero mira la promesa de Dios. Y esto es lo que anima, pues. Y todo vuestro ser, porque hay como que nos coloca un, wow, que, no, que sea guardado irreprensible, sin mancha, sin nada que recriminar, para la venida de nuestro Jesucristo. ¿Qué está diciendo Dios? Que cuando Cristo venga, los encuentre a ustedes su alma, su espíritu y su cuerpo presentables, agradables, santificados, para que cuando Él venga, y uno ya se pone a pensar, no, esto es difícil. Y Dios ahí, mira lo que da. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Por eso la salvación del creyente reposa en Dios. Eso es lo hermoso. Como decía Pablo en Filipenses, el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿No hacer nada? No, dejarse guiar por el Espíritu Santo y así la perfección de Dios vendrá a nuestras vidas. La santificación. Porque, hermanos, sería insulso si digamos, no se puede, es imposible. Entonces, ¿por qué la Biblia nos manda? Es el mismo Jesús nos manda en Apocalipsis. El que sea justo, justifíquese más todavía. El que es santo, santifíquese más todavía. Pero Jesús no se puede. ¿Por qué Él nos daría eso? Porque se puede, pues, porque Dios nos capacitó, nos dio el Espíritu Santo, nos dio la palabra, nos dio el amor de Cristo. Sí se puede, como decía Pablo en Romanos, hagan morir las obras de la carne por el Espíritu Santo. El punto es aquí, si tú estás dejando al Espíritu Santo guiarte en tu espíritu, en tu alma, y recuerda esto, en tu cuerpo también, ¿no? Entonces, hermanos, ahí hemos llegado al final. Me gustaría extenderme mucho, porque las demás me conocen, ¿no? Empiezo y no voy a parar hasta las 12, entonces, ahí por misericordia, por la hora también, vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Hemos llegado a la parte final de este libro de Tesalonicenses. Cierro con las siguientes palabras. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo, ese ósculo es con un beso santo, con un cariño santo. 27, os conjuro, por autoridad del Señor, que esta carta se lea en todos los santos hermanos de las iglesias. 28, final, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.